Bien, Dios te bendiga, amigo. Este es Osmer González y esto es Hablando la Verdad con Osmer González. Hoy el tema, el espíritu. Este video lo voy a dividir en dos videos para no ser extenso y quiero hacerle más comprensible el tema del espíritu, lo que es el espíritu en la escritura y lo que es el alma. El alma lo voy a tocar en el siguiente video. Y en ese video voy a tocar todo lo relacionado a las conversaciones de almas en el Antiguo Testamento, de donde Jesús citó la parábola de Rico y Lázaro. Y usted se va a sorprender de los tesoros que hay en la Escritura y las cosas escondidas que Dios le permite a uno encontrar para beneficios de otros. Así que saludo a todos aquellos que me han escrito y han solicitado este tema. Han sido varios, así que por fin se lo voy a traer. Pero en este caso voy a comenzar solamente con el espíritu. Y luego que le explique por la escritura lo que es el espíritu, lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible y le voy a citar la cita para que usted pueda corroborar que la información que yo le voy a proveer se encuentra en las escrituras y que no me la estoy inventando. Y así usted la pueda estudiar para enseñar a otros y quién sabe si Dios le dé más a usted de lo que yo he podido ver, porque así es Dios. Dios nos da las cosas por medida y hay personas muy brillantes en este mundo que enseñan y a mí me apasiona escuchar a otros y me apasiona ver cuando las personas adquieren conocimiento de las escrituras y siempre también me apasiona corroborar que lo que se me enseña está en la Biblia. Así que para empezar, cuando Dios crea a Adán en el Génesis, Dios crea un cuerpo y dice la Biblia que en ese cuerpo sopló aliento de vida. La palabra que se usa así ahí en el hebreo es ruach. Y los israelitas para aquellos entonces usaban la palabra ruach, que significa soplo o aliento de vida, para hacerle comprensible al lector y a todo aquel que se vaya a iniciar en la religión del Dios de Israel, se le haga más comprensible lo que es el espíritu. Y ellos comparan el espíritu con el soplo, el viento. ¿Por qué? Porque el viento usted no lo ve, pero lo siente. De manera que el espíritu es igual. Usted no lo puede ver, pero eso no quiere decir que no exista. Sí existe. Por ejemplo, la ciencia dice que la energía nunca se destruye, sino que se almacena en alguna parte del universo. Y eso no está lejos de las escrituras. La Biblia también describe al espíritu como una energía que los mantiene vivos. Pues Santiago, en el capítulo 2, dice que un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. Pero pensar que un ser es un cuerpo con vida y que al morir dejó de ser un ser porque el espíritu se fue, pues es una verdad en parte. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a mí que el espíritu habla. Sí, la Biblia enseña que los espíritus hablan. También me enseña que el espíritu del hombre discierne. También me enseña la escritura que el espíritu, como en el caso de Daniel, se turba a no comprender los misterios de Dios. Como en el caso de Jesús, enseñó que cuando uno ora, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y evidentemente ya ahí no está hablando de simplemente un soplo, sino está yendo más allá de los alcances y trascendiendo a cualquier mentalidad y comprensión humana con relación al espíritu. ¿Qué significa eso? Que el espíritu es la única parte que usted tiene que siempre va a buscar a Dios. Y cuando la Biblia le dice que cuando usted estaba muerto en delito y pecado, al venir a Cristo resucita, la Biblia no está diciendo que el espíritu murió. La Biblia lo que le está diciendo es con esa palabra es que cuando usted comete pecado, hay una separación entre usted y Dios y ya usted no puede sentir a Dios porque su espíritu se corrompió por causa del pecado. Y en este tema usted va a aprender que no todos los espíritus van a Dios, sino el que hace su voluntad. Y que donde está el alma está el espíritu y donde está el espíritu está el alma. La única parte de nosotros que se queda en el polvo es el cuerpo, que es la parte material, porque el alma Jesús mostró que es inmortal. Por lo tanto, la energía, el soplo, el espíritu sigue al alma. Y donde está el alma está el espíritu y donde está el espíritu está el alma. Por esa razón, cuando Jesús murió, dice Pedro, que de alguna forma Jesús le proporcionó esa información, según Hechos 1:3, en los 40 días que estuvo luego de su resurrección, parece ser que Jesús le proporciona mucha información a Pedro. Y Pedro dice que cuando Jesús murió, Jesús fue en su espíritu a las partes más bajas de la tierra y le predicó a unos espíritus encarcelados, que era la generación de Noé. Eso está en 1 Pedro capítulo 3.
Y esa generación de Noé dice que esos espíritus estaban escarcelados, haciendo evidente que no todos los espíritus van a Dios. Por esa razón, cuando Esteban fue apedreado y murió, le dijo al Señor, Señor, recibe mi espíritu. Y es por esa razón que Pablo en Hebreos 12:22 dice que en el monte, en el cielo, hay un monte celestial, el monte Sión. Y dice que allí están los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, que en el cielo donde mora Dios, lo que usted conoce como paraíso, habitan los espíritus de aquellos que han alcanzado la vida eterna y se encuentran en espera de la resurrección de los muertos. Porque no hay un pasaje desde Génesis a Apocalipsis que hable de la resurrección del espíritu o la resurrección del alma. Solamente está la resurrección del cuerpo. Pero eso lo quiero tocar en el siguiente video del alma, porque es un video interesante, créame. Entonces, cuando Pablo está enseñando eso, Pablo exactamente está enseñando que los que están en el lugar de descanso de los justos son los espíritus que obran con justicia. Por eso le quiero leer este versículo, y se lo voy a citar. 1 Tesalonicenses 5:23. Que el mismo Dios os santifique, todo vuestro ser, escuche bien, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que si su espíritu es impuro, su alma también lo es. Y si su alma es impura, es porque su alma fue dominada por la carne, su parte visible, corruptible. Entonces, cuando Dios crea a Adán, Dios le dice a Adán, Adán, el día que tú comas, ciertamente morirás. Pero Adán no murió. Dice la palabra que Adán comió del fruto prohibido, pero Adán vivió hasta la edad de 930 años. Pero hubo una parte de Adán que murió instantáneamente y su cuerpo experimentó deterioro progresivamente hasta el final ser sepultado. Entonces Dios origina un plan para el alma por medio de los sacrificios levitas para la santificación del alma, la cual va en santificación progresivamente hasta el día señalado, que es la venida de Cristo, de Yeshua. Entonces el espíritu se separó de Dios. Y eso fue lo que Dios le advirtió a Adán. El día que tú comas, vas a morir. O sea, la palabra hebrea para espíritu también se puede traducir, según los eruditos, como separación. Por eso dice Jesús en la parábola del hijo pródigo, que el papá dice, mi hijo era muerto, pero ha vuelto. Él no está diciendo que el hijo murió y resucitó, sino él está diciendo, mi hijo se separó de mí, pero ha vuelto a casa. Y también se puede usar de esa manera. Al igual forma que de acuerdo al contexto, la palabra ruach en algunos contextos puede referirse a soplo, aliento, a aire, como otros al espíritu o a la vida misma, como la palabra nefesh, que alude al alma, a sangre, a vida, en ocasiones a apetito, pero todo depende del contexto, porque en aquellos tiempos no había el vocabulario que hay ahora, sino que había escasez de vocabulario, y cada palabra, dependiendo del contexto, significaba cierta cosa. Pues en ese caso, la palabra muerte significa separación. Y entonces, Dios origina un plan para llevar progresivamente a santificación al hombre y purificar su espíritu. Ahora, observe lo siguiente. Cuando la Escritura le dice a usted, en palabras del ángel Gabriel, que Juan el Bautista vendría con el espíritu de Elías, en ese contexto se refiere a que Juan el Bautista vendría con la vida, es decir, con el ministerio de Elías. Elías era un hombre que su ministerio era la confrontación y se pasaba en las montañas. Idénticamente a Juan el Bautista, que su ministerio era la confrontación y también se pasaba por los desiertos, porque se cree según los eruditos que Juan el Bautista, su papá Zacarías, fue asesinado, según la referencia que hizo Jesús acerca de Zacarías, y quedó huérfano, razón por la que quedaba vagando por los desiertos, según la opinión de algunos eruditos. También en la Escritura Jesús hizo un planteamiento con relación al cuerpo y los espíritus inmundos. Y dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona y esta persona se descuida, ese espíritu viene con 6 espíritus más y poseen esa persona, y el estado de esa persona es peor, porque este cuerpo es la casa donde mora también el espíritu. Y si usted mira el Salmo 139, versículo 16, allí dice David que en el momento de la fecundación, ungido por el espíritu él, dice que ya el embrión ve a su creador. O sea, usted no tiene mano,
usted no tiene piernas, usted no tiene nariz desarrollada, pero desde ese momento ya hay espíritu, ya hay alma y ya para Dios es un ser ya con vida. Y por eso Dios condena el aborto y hay personas en la historia que han sido grandes inventores, que han sido productos de aborto, pero a pesar de que se quedaron sin madres y sin padres, eso nos limitó para ser personas exitosas. Porque dice la Biblia que aunque mi madre y mi padre me abandonen, el Señor con todo te recogerá. Y veamos ahora, en palabras de Pablo, lo siguiente. Ahora escúcheme con mucha atención. Tan es así que Pablo explica la guerra que hay en nuestro ser compuesto de alma, cuerpo y espíritu, pero que el alma es la que tiene las emociones, el instinto, la personalidad, la voluntad de escoger a quién servir. Y tiene la capacidad de suprimir al espíritu y obedecer la carne, la cual no se puede sujetar a Dios, según Gálatas 5, 16 al 17. Y nos invita a andar en el espíritu, escuche bien, el cual es movido por el Espíritu Santo. Y nos describe todas las obras y frutos de la carne, como también los del Espíritu. En Colosenses 3:5 se nos invita a hacer morir las obras de la carne. Romanos 6:12 se nos dice que en vuestro cuerpo terrenal no reina el pecado, de modo que no obedezcáis su concupiscencia. El ocuparse de la carne es muerte, pero el del Espíritu es vida, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y los que viven en la carne jamás pueden agradar a Dios. Romanos 8:5 al 8. Pablo en Romanos 7, versos 22 al 24, nos dice que el hombre interior se deleita en Dios, pero ve otra cosa en los miembros de su cuerpo, que lo empujan a hacer lo que no quiere hacer. Pero, ¿quién nos librará de ese cuerpo de muerte? Jesucristo, el Adán celestial. El Espíritu es donde se manifiestan los dones del Espíritu Santo como discernimiento y se refleja en nuestra vida terrenal. El Espíritu es quien discierne las cosas, según Marcos 2:8. Podemos concluir en este párrafo anterior que dentro de nuestro cuerpo, escuche bien, usted tiene la facultad y la voluntad de escoger el deseo que el Espíritu desea, movido por el Espíritu Santo de Dios, o la tentación que ofrece la carne. La Biblia dice en 1 Corintios 2:11 que el Espíritu del hombre sabe las cosas del hombre, o sea, los secretos del hombre, y de igual forma como el Espíritu de Dios escudriña las cosas ocultas de Dios. Eso no quiere decir que usted sea dos cosas. Dios es uno. Y al igual que el espíritu del hombre escudriña las cosas secretas de usted, así el espíritu de Dios escudriña lo oculto de Dios. ¿Ves? Y con eso ya estamos derrumbando cualquier argumento que diga que el espíritu del hombre es simplemente un soplo. Es una verdad en parte, es un soplo, pero todavía le falta materia. Como esta, ya sabemos que el espíritu ahora tiene la capacidad de discernir y no la tiene el alma ni el cuerpo. El espíritu tiene la capacidad de discernir, y cuando hablamos de estos términos que cita Pablo, estamos hablando de discernir cosas espirituales. Por eso dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque Dios es espíritu y es necesario que usted se acerque en espíritu y en verdad. Cuando usted no siente deseos de orar, de leer Biblia, cuando usted siente deseos de hacer lo malo, cuando ya no le importa mentir, cuando ya usted, cualquier cosa que represente pecado, ya a usted no le importa si la hace o no, déjeme decirle que su espíritu experimentó separación de Dios y su espíritu se encuentra muerto. Pero cuando usted, antes de tomar una decisión, usted tiene en la mente si eso agrada a Dios o no, déjame decirle que su espíritu está intacto y lo está empujando a usted a buscar las cosas que son eternas. Por eso es que Pablo hace este planteamiento. Pablo enseña que dentro de usted está el alma, que la voy a tocar en el próximo video. Y el alma tiene la facultad de escoger si obedecer lo que el espíritu le dicta, movido por el espíritu de Dios, o los deseos de la carne que no se pueden sujetar a Dios. Porque la ley es espiritual, pero por causa de la carne, la ley que Dios dio a Moisés es débil, la cual transicionó al corazón de cada creyente. Eso fue lo que Dios escribió en el nuevo pacto en cada corazón, la ley. Pero por causa de la carne, la ley es débil. Pero usted necesita entender ese asunto. Ahora, Salomón no tenía muy claro el asunto de la vida después de la muerte. Por eso en Eclesiastés 3, 19 al 21 dice que de la misma manera que mueren las bestias, o sea, perro, gato, león, mueren los seres humanos. Pero usted no tiene la misma dicha que un animal, porque usted tiene un alma que salvar, que el animal no tiene. Pero Salomón tenía una sospecha, por eso declara en el verso 21, escuche bien, ¿quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba a los cielos? Y claro que nuestro cuerpo terrenal muere como las bestias o como cualquier otro animal, pero no
el alma, que tocaremos en un live aparte porque es un tema bien interesante y me quiero centrar exclusivamente en este tema, en el espíritu. Ya hasta el momento usted está entendiendo que el espíritu de usted es el que va a buscar a Dios si usted procura mantener el espíritu unido a Dios. Si usted no procura eso, su espíritu va a experimentar separación de Dios y la carne va a tomar dominio de usted y usted va a comenzar a caminar poco a poco alejándose de Dios. Y eso es peligroso porque usted cuando se aleja de Dios, usted puede volverse insensible y muchas cosas pueden pasar a usted, como la falta de empatía, y usted se puede convertir en un ser no muy agradable para las personas y la misericordia pues puede desaparecer también de su corazón. Y por eso la Biblia siempre nos invita a vivir en el espíritu. Ahora, tenemos otro dato interesante aquí. El rey Saúl. El rey Saúl creía de manera errónea en la vida después de la muerte, cuando consulta a una divina, para escuchar el consejo de Samuel. Según 1 Samuel 28, verso 3 al 20. Siendo engañado por un demonio con la personificación de Samuel. ¿Por qué digo esto? Escuche bien ahora. El cual le declaró 3 mentiras. La primera, le dijo que todos sus hijos morirían por los filisteos. Pero si miramos la genealogía de Saúl en 1 Crónicas 9:39, vemos que tuvo 4 hijos: Jonatán, padre de Mefiboset, Melquisúa, Abinadab y Esbaal, que es Isboset, su hijo menor, el cual escapó de la guerra y fue puesto por rey de Israel por Abner, general de Saúl, y asesinaron su cama por 2 beronitas, 2 años después de la muerte de Saúl, en 2 Samuel 4, 1 al 7, y no por filisteo. Dios permite eso para que fracasara la palabra del diablo, porque Dios solamente le dijo a Saúl: tu madre será sin hijo. Pero vino el diablo por medio de esta divina, hizo una invocación y se presentó un espíritu maligno con la personificación de Samuel y le dijo una mentira. Le dijo: Saúl, toda tu casa será muerta, porque el diablo siempre te dice una media verdad que se parece a lo que Dios te dijo, pero no fue lo que Dios le dijo. Dios no le dijo que su casa completa moriría. Por eso es que estaba vivo Mefiboset, su nieto, y su hijo menor, que fue rey por 2 años, y hubo guerra entre la casa de David y la casa de Isboset por 2 años. Y la segunda mentira, le dijo que le matarán los filisteos, verso 19 de 1 Samuel 28. Pero Saúl se mató él mismo con su propia espada, según 1 Samuel 31, 4 al 5. Y tercera mentira, le dijo: mañana estarás conmigo, pero un rebelde y desobediente como lo fue Saúl jamás puede estar en el mismo lugar que un justo como lo fue Samuel, que ninguna de sus palabras dejó caer en tierra Jehová, en 1 Samuel 3:19, cuando estaba en vida. De manera que este falso Samuel no pasó las estipulaciones dadas por Dios a Moisés en cuanto a un profeta que habla en su nombre, según Deuteronomio 18, 21 y 22. Y Dios nunca quebraría sus propias reglas y mandatos, porque nunca Saúl escuchó la voz de Dios, sino la de una divina. 1 Crónicas 10:13. Porque Dios no habla por esos métodos. Dios no le agrada la invocación de los muertos, aunque puede ser posible por la gente que practica la magia y satanista, lo que le llaman proyección astral, que voy a tocar en el tema del alma con unos pasajes de Ezequiel que están, amado hermano, brutales. Créame que están brutales, al igual que el profeta Isaías. Muchos pasajes del alma que están interesantes y yo personalmente no los suelo escuchar en estudio, pero cuando yo leía la escritura me llamó la atención mucho y los tuve que anotar e indagar mucho, y me di cuenta que cuando Jesús citó la palabra rico y Lázaro hacía referencia a esos 2 pasajes del Antiguo Testamento de almas hablando. Y usted se va a enterar en el próximo video quiénes son esas 2 almas, porque son 2 reyes que por supuesto se encuentran muertos. Entonces, cuando la escritura le dice a usted, por ejemplo, en la parábola de rico y Lázaro, que le voy a dar un apetitivo aquí, que dice que cuando murió el mendigo, eso está en Lucas 16, dice que cuando murió el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí usted tiene un dato, que cuando usted muere en Cristo, en Yeshua, si usted le pertenece a Dios, los ángeles van a buscar su cuerpo. Y a veces usted puede ir a un funeral y usted ve que la persona muere con una sonrisa, usted se da cuenta que muere en paz. Pero estas personas de Paranormal Activity, que se dedican a veces a grabar a las personas en los últimos días de su vida, y algunas personas muestran rostros aterrorizados como si estuvieran viendo algo al momento antes de partir de este mundo. Yo no sé lo que están viendo, pero no estaban muriendo alegres.
Y la Biblia me enseña que aquellos que mueren sin esperanza, mueren tristes. Porque saben que tuvieron oportunidad, pero no decidieron abrirle el corazón a Dios. Y Dios 1, 2 y 3 veces dice Job que Dios intenta hablar al hombre y acercarse a él, pero el hombre no entiende. Así de paciente es él. Entonces, dice que el rico, como él fue malo en vida, no quiso ayudar al prójimo, fue llevado al Seol, al Hades. Y en el Hades abrió sus ojos estando en tormento y vio en la cima, arriba de una montaña, a Abraham. Déjame decirle que esa montaña que Jesús describió como el seno de Abraham, ¿sabe lo que es eso? Eso es el paraíso. Ese es el mismo monte que describe Pablo en Hebreos capítulo 12, cuando dice que los espíritus de los justos están en el monte Sión. Y que en la cima de ese monte, donde dice el profeta Isaías que Satanás, Ezequiel 28, Isaías 14, que Satanás quiso subir a lo alto, a la montaña, arriba, donde estaba el trono de Dios, y apoderarse del trono, y fue desterrado. Pues déjeme decirle que Dios almacena las almas de los justos en ese lugar. Y todos los justos que han muerto, no importa de qué tiempo, se encuentran en el monte Sión. Y la razón por qué en Apocalipsis dice que vio las almas debajo del altar, no es que Dios tenía las almas debajo del altar, es que la altura del monte es tan alta que las almas se encuentran exactamente como el pueblo de Israel frente al Sinaí, alrededor de la montaña. Porque dice el profeta también Isaías que el monte de Dios lo rodea un monte de fuego y está protegido por querubines. Pero frente a ese monte del fuego, en algún lugar ahí, están las almas de los justos, reposando, feliz, esperando el llamado y la señal del Padre para que Jesús, con su poderosa voz, con la misma que le gritó a Lázaro, también resuciten todos los justos. Y eso es lo que yo espero. Entonces, ahí usted tiene otro dato, que seguramente no sabía, pero cuando usted lee la Biblia, usted tiene que saber un consejo. Cuando usted encuentre un monte, busque en la Escritura dónde más hay un monte. Por ejemplo, el monte Sión. Hay un monte terrenal. El monte Sión de Israel terrenal existe en la tierra, pero Dios también tiene un monte también en el cielo. O sea, Pablo dijo que las cosas que están en la tierra son cosas que ya existen. Por eso Dios le dijo a Moisés, haz todo como el modelo que te estoy mostrando. Y Moisés bañó todo en oro y hizo todo lo relacionado a los tabernáculos, a todo lo que creó, como Dios le mostró en el cielo. O sea que exactamente las cosas que hizo Moisés estaban arriba, solo que arriba están con un material de gloria. Y exactamente Moisés copió lo mismo. Pues déjeme decirle que arriba también hay un monte celestial, pero no es como el de la tierra, pero sí hay un monte Sión también. Así que, amado hermano, ya usted comprende lo que es el Espíritu. Y si usted tiene dudas con lo que es el Seol, déjeme decirle que en Job, capítulo 11, verso 8, se le da un elogio a Jehová. Y se le dice, Señor, tu sabiduría es más alta que los cielos y es más profunda que el Seol. Que dada la escasez de vocabulario, la palabra Seol en algunos pasajes representa tumba. Pero no existe la palabra Seol en hebreo. Y la palabra Seol también se utiliza para referirse al Hades, al lugar de los muertos, al lugar que Jehová le describió a Job en el capítulo 38, si no me equivoco, si conocía las puertas de la tierra de sombra y muerte. Las mismas puertas que Jesús hizo referencia, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia del Señor. Lo que el Señor está citando ahí es que está diciendo cuando Él dé la voz, el Hades, que es el lugar donde se almacenan las almas, tanto de justos como de impíos, solo que las divide el monte Sión celestial, pero nunca se encuentran, están separadas. Porque el lago de fuego y el infierno, que a veces se traduce como el infierno, pero es Hades, donde también se encontraba el alma de Cristo. Y había una profecía con relación al Salmo 16 que voy a tocar en el siguiente video. Es Hades. Entonces hay una división. Dice la Biblia que el Seol está descubierto a los ojos de Dios. O sea que todas las almas que están ahí, Dios las puede ver. Y Dios conoce las medidas del Seol, que dice el salmista que el Seol es un lugar que no se sacia, al igual que la afirma el libro de Job. Es un lugar insaciable. Dice la Escritura también, en 2 de Reyes 17, que Dios traslada a los impíos al Seol, al igual que el Salmo 9:17 dice lo mismo, que Dios traslada a los malos al Seol. O sea, Dios mismo los traslada. Si lo hace por ángeles o utilizando espíritus
como usted conoce demonios, que tenemos también registros de Dios usando espíritus inmundos en la Biblia, demonios, de eso tenemos muchos datos que no voy a entrar en temas de demologías aquí, pero más tarde haré un tema con relación a eso. De igual forma, pero de que Él los mueve, Él los traslada. Ahora, quiero que usted entienda que de ser así, se le estuviera faltando el respeto a Dios con una mera tumba. Pero él no se está refiriendo a una tumba en Job 11:8, sino se está refiriendo a un lugar sin límite. Porque la sabiduría de Dios no tiene límite. Y así es el Seol. Nadie conoce sus medidas excepto Dios. Y el cielo tampoco nadie conoce sus medidas. Así que a Dios se le estaba dando un elogio con el cielo y el Seol. Imagínate lo profundo que es el Seol. Ahí usted tiene un dato para aquellos que piensan que el Seol se refiere a una tumba. No se refiere a una tumba. Y usted va a conocer en el próximo tema del alma que el Seol alberga tantas almas que hay un diálogo enorme entre almas en el Seol y se encuentra en el libro de Ezequiel. Pero no se apresure que lo vamos a tocar en el tema del alma, porque aquí toqué a Saúl, porque Saúl sabía que después de la muerte el espíritu o el alma del hombre trasciende, y por eso él, pensando que podía comunicarse con Samuel, fue a consultar con una adivina para que ella le trayera a Samuel, pero Dios no opera de esa manera. Dios le dijo a Saúl lo que le tenía que decir en vida. Y Samuel le dijo en vida que la voz de Dios se apartó de él y que Dios lo había desechado. Esa fue la palabra de Jehová, la verdadera palabra, la cual se cumplió. Pero aquellas voces que fracasaron no vinieron de Dios, vinieron de un falso Samuel que no pasa las estipulaciones bíblicas. Por eso es que usted tiene que conocer los reglamentos de Dios para saber en la Biblia cómo interpretar las cosas de manera como lo establece Dios y no como usted crea, sino deje las cosas que hablen por sí mismas. Entonces, amado hermano, espero que este temita le haya hecho más comprensible el asunto del espíritu. Ya usted sabe que el Seol es profundo y que en Job capítulo 4, Job dice que Dios vistió de hueso, nos tejió de tejidos y nervios. ¿A qué usted cree? A nuestra alma. Por eso dice Pablo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, porque lo primero que Dios hizo de Adán fue el alma y luego la cubrió con el polvo de la tierra, le cubrió con venas, huesos, tejidos y luego le sopló aliento de vida, el espíritu, la descarga. Y sabemos ya por la escritura que el espíritu siente, habla, se expresa y acompaña al alma para todas partes, porque Jesús dijo: Yeshua, teme a quien puede destruir tu alma y no a quien puede dañar el cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, todavía mantenía las heridas de la cruz en su cuerpo glorificado, al igual que en Apocalipsis, las almas de los decapitados, ninguna de ellas sostenía la cabeza, diciéndole al Señor: Señor, nosotros murimos siendo justos y guardando tu palabra, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? Pero como la Biblia solamente registra una sola resurrección, el Señor le dice: es necesario que un grupo de personas se le una para yo poder hacer justicia. Y sabemos que esa justicia está en manos del anticristo, a quien Dios le plació, no a mí, que fuera él. Y por eso en Apocalipsis 17 dice que el anticristo cumple lo que Dios le ha puesto en el corazón junto a los reyes que le acompañan para destruir a la gran ramera y a darle un aviso a las almas que están en el cielo: apóstol, profeta, les he hecho justicia. Y entonces todo el mundo en el cielo agarra las palmas porque se acerca la fiesta solemne de la trompeta 7, que son las 3 fiestas más importantes del judaísmo, y la número 6, que es la más sagrada, el día de Yom Kippur, el día de expiación y del juicio. Así que, amado hermano, espero haberle hecho más comprensible. Me disculpa si en ocasiones suelo ser fuerte, no es mi intención. Usted puede ser adventista, testigo de Jehová, pentecostal, católico. Mi deseo es que usted se salve y todos creemos en el mismo Mesías, todos creemos en el mismo Dios, y en algún momento de la historia todos vamos a converger, porque se nos va a perseguir de igual forma, y en ese momento vamos a descubrir la verdadera verdad que nos dejó Dios por boca de sus profetas y por Jesús. Ahora, quiero darle el dato también que tanto Juan en Apocalipsis 4 como Pablo en 2 Corintios 12:2, como también el caso de Ezequiel en el capítulo 8, ambos fueron llevados en el espíritu en visiones, en el caso de Ezequiel en el templo,
Y en el caso de Juan, en visiones al cielo, donde se le mostraron las cosas que sucederían en un futuro. Y Pablo de igual forma, excepto que el caso de Pablo no sabe precisar si fue en visiones en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sabemos que no descartamos la posibilidad de que haya dado el viaje también en el espíritu. Y eso es otro dato bien importante, de que estos tres hombres en su espíritu tuvieron esa experiencia sobrenatural. Le quiero dejar algo aquí para finalizar, para entonces en otro live tocar el tema de lo que es el alma. Jesús deja saber que en su reino, a pesar de lo que le hagan a tu cuerpo físico en la tierra y de conservar esas heridas en la resurrección, te podrás regenerar, según Mateo 19:28, como lo hace una salamanca, que al perder una extremidad la regenera nuevamente. Científicamente comprobado, de manera que lo sobrenatural de Dios es hermoso y el hombre terrenal no las puede entender, porque es locura para el que se pierde, pero el hombre espiritual las percibe y las entiende porque se han de discernir espiritualmente. Así es el cielo, será mucho más placentero sabiendo que luego que te cortaron la mano por causa de Cristo o por razón de un accidente o una operación médica, la regenerarás, sin importar que hayas perdido un pie en una guerra en Vietnam y luego conseguiste trabajo en Florida y en una fábrica de discos perdiste 2 dedos y luego de unos años conociste a Dios y fuiste llamado al campo misionero. Estoy dando un ejemplo, donde mueres y te enterraron frente a la sombra de un árbol de fruta grande que te absorbió convirtiéndote en mineral para su fruta y luego esta cae al suelo y por ejemplo, un jabalí se la come y defeca 2 kilómetros de ahí. Dios tiene el poder de formarte de nuevo en un cuerpo glorioso, aunque tu pierna está en Vietnam y tus dedos en Florida y el resto de tu cuerpo en África. Ahora, usted entiende lo poderoso que es Dios. No importa si una persona muere calcinada y murió en fe, si se hizo polvo, para Dios no hay nada imposible. Dios te va a formar en un cuerpo glorioso, nuevo y especial. Yo solo digo a usted que no se pierda, que escudriñe, que es bueno escucharlo todo. Yo escucho toda clase de predicación y aunque con muchos no concurro, me los gozo. Y siempre, como dice Pablo, verlo todo y retener lo bueno. Lo que yo no pueda mostrar sin especulación, no lo creas, porque en un tribunal nada es admisible a menos que se muestre con claridad. Por eso en el Tribunal de Puerto Rico dice que los presos y todo aquel que se encuentre causa tiene que ser probada más allá de dudas razonables. Por eso la hermenéutica dice que pasajes claros gobiernan a pasajes no tan claros. Y usted tiene que tener cuenta contextos que se pueden expresar para ambigüedad y tener mucho cuidado. Si eso pasa, vaya a otros versículos que hablan de lo mismo y entonces ve ahí qué es lo que quiere decir Dios por medio de sus profetas, porque Dios solamente tiene un mensaje y Dios no tiene muchas voces y por ahí muchas visiones, y yo me pregunto si Dios son 100 dioses o es solamente Dios, o Dios tiene muchas bocas o una sola boca. Dios habla y cuando habla se cumple. Así que usted crea lo que dice la Biblia, no se deje tener miedo de nadie. Dios le bendiga grandemente, acuérdese lo que aprendió, acuérdese que no todos los espíritus van a Dios, por esa razón Esteban entregó el espíritu a Dios, por esa razón Jesús enseñó que el espíritu está dispuesto aunque la carne es débil, por esa razón Daniel dijo que el espíritu se le turbó dentro de él y no podía entender las profecías en aquel momento, pero dice que meditaba día y noche entendiendo y comprendiendo aquellas profecías. Y yo estoy seguro que las entendió porque Daniel tenía una sabiduría de Dios tremenda. Y me impacta ese personaje, ese hombre de historia grande en fe. A tal punto que es así que Dios en Ezequiel 14:14 dice que se destruiría el mundo o nación y estuviera en medio de la tierra Daniel, Job y Noé. Por ellos 13 quienes fueron para él, los dejaría vivos. Miren qué clase de hombres fueron para Dios. Así que recuerde esa parte. Luego viene la descarga del alma, que es un tema más complejo, pero igual de interesante. Ya usted sabe que dentro de usted habita el alma, pero no se preocupe porque le voy a hablar el alma y le voy a hablar lo que pasa en la escritura cuando usted muere. Ya usted sabe que el espíritu, si es de Dios y usted muere, va a Dios. Si no es de Dios, pues le va a pasar lo que le pasó a la generación de Noé, que se va a encontrar en prisiones de oscuridad. Yo no sé lo que le habló Jesús, Yeshua, a esas personas, pero dice que Yeshua le llevó un mensaje en las partes más bajas de la tierra a esa generación. ¿Qué le habló? Yo no lo sé, sería especulativo, pero algo le dijo a ellos. Si se salvaron o se salvan, tampoco lo sé, eso le toca al juez.
porque Él dijo que en aquel día Él va a perdonar al que Él le dé la gana, y Él es el juez. Yo no estoy en lugar de Dios para juzgar a las personas en cuanto a salvación. Sí puedo juzgar en cuanto a enseñanza, pero nunca Dios me libre de juzgar a una persona a su carácter, pero sí juzgar cualquier enseñanza que la Biblia no apoye con cuestión de salvar almas. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y espero que ese temita le haya sido de bendición. Y recuerde, tiene una promesa grande, y como dice Juan en 1 Juan 2:18-28, aunque venga lo que venga, si usted ve el anticristo, y como dije en un escrito que publiqué en mi Facebook, que hasta que no ocurra Daniel 11:22 en adelante, y ese rey no se manifieste de esa manera, la resurrección de los muertos no está cerca de ocurrir, porque tiene que ocurrir la muerte del príncipe del pacto, y tiene que ocurrir un ataque que como resultado tendrá un pacto de paz, en donde se construirá el templo, y luego la profanación del templo, por ya usted sabe quién, el mismo que mató al príncipe del pacto, que muchos no lo sabrán, pero usted que conoce Biblia sabe que cuando maten al príncipe de Israel, al primer ministro, usted sabe, si logran construir el templo y eso pasa, ya ustedes saben que el responsable de matarlo fue el personaje que la Biblia describe como el hijo de perdición. Dios te bendiga y para adelante en la fe.